asko guztioi etortzeagatik, bereziki, astearte batean, goizeko 10:00 ez da ohiko ordutegia erabiltzen duguna, baina aukera eman digute Galde aldizkarikoek, baia hemen Javier Buron Donostira etorri bartzela, eta arratsaldean ere beste jardunaldi bat daukala, kolegioan holako jardunaldi bat antolatzeko, eta noski baiezkoa esan genuen eta hemen gaude. Bueno, la jornada la llevaremos a cabo en castellano, aunque luego, cuando llegue la hora de poder participar, podéis hacer las preguntas en el idioma en el que más cómodo o más cómoda estéis. Intentaremos traducir todo lo que sea necesario. Agradeceros a todos y a todas el estar aquí, hoy un martes a las 10:30, para hablar de un tema que yo creo que a todos nos preocupa. Y creo que es reflejo el que hayáis podido asistir hoy todos aquí, ¿no? Gracias también a Iñaki Bolívar por habernos invitado a participar en esta jornada y, por supuesto, a Javier Burón por estar aquí presente en la jornada de hoy. Mi propósito de mi intervención es contextualizar un poco el por qué estamos aquí reunidos todos y cuál es la temática que deberíamos tratar y qué conclusiones nos gustaría obtener de esta jornada y de otras jornadas que llevamos organizando desde septiembre aproximadamente. Y para ello nos remontamos, aunque este problema se remonta mucho más atrás, ¿no? Nos remontamos al 2022, donde el Foro Internacional UIA, International Union of Architects, ya celebró un congreso en Madrid bajo el título Affordable Housing Activation, Removing Barriers, donde detectó ya 6 barreras de acceso a la vivienda. Los mecanismos financieros, los desencuentros entre la oferta y la demanda, los modos de producción, tipos de propiedad y formas de tenencia, el suelo y desarrollo urbano, los marcos políticos y regulatorios y los costos para las construcciones y la adaptación de las viviendas. Concluían también que era un problema complejo, que no se derivaba de una única causa, como ya sabemos, y por tanto no existe una única solución. Y tampoco se resuelve a corto plazo, ¿no? Y el tema del tiempo creo que es algo que se concluye en todos los foros que ha habido en torno a esta problemática. Por tanto, las soluciones pasan por implementar distintas medidas combinadas trabajando a corto, a medio y a largo plazo desde ahora, con un diagnóstico particularizado para cada territorio. Y esto desde un foro internacional luego se trasladó al CESCAE, quienes formaron un grupo de vivienda, y luego surgió también otro grupo de trabajo de vivienda en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Mientras tanto, y en este contexto, en el año 2025, que han sucedido numerosas acciones y se han publicado numerosos documentos bajo esta temática, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, en febrero del 2005, creó el Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, en el cual participa el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, y su objetivo era reflexionar sobre la situación del sector de la vivienda y plantear propuestas a corto, medio y largo plazo con el objetivo de mejorar el escenario actual. Estas 3 mesas tienen distintos objetivos. El primer objetivo es la regulación del suelo y la simplificación burocrática, y en la documentación que os enviamos ayer se detallan un poco cuáles son los objetivos de cada mesa y quiénes la conforman, que creo que es importante también quién está en esas mesas y en ese foro. En la segunda mesa se trata el tema de la modernización del sector de la construcción, con la industrialización del sector de la construcción como pilar principal, y en la mesa 3 el fomento de la colaboración público-privada. En las primeras 2 mesas es donde participa activamente el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Creo que también nos remitía ayer un documento redactado por el colegio que se remitió al Departamento de Vivienda. En ese documento se articulan propuestas en torno a 5 ejes estratégicos que engloban aspectos normativos, de planificación, administrativos, tecnológicos y financieros. El primer eje es en relación con el marco jurídico que regula el urbanismo y la vivienda. El segundo, en relación con el planeamiento urbanístico y territorial vigente. El tercero, en relación al marco administrativo con incidencia sobre el planeamiento urbanístico y la vivienda. El cuarto, en relación con la modernización del sector de la construcción. Y el quinto, en relación con las políticas de ayuda al sector. En todo este contexto, y como ya conoceréis, el 3 de junio del 2025 se registra
se registra en el Parlamento Vasco una proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para su debate urgente en pleno. En la exposición de motivos de esta ley, como objetivo o como causa principal, señala la escasez de la oferta de la vivienda como la gran causa del problema que nos une hoy aquí a todos. Y como objetivos, pues plantea medidas destinadas a movilizar el suelo, facilitar la promoción de las viviendas protegidas y libres, aligerar los procedimientos urbanísticos y poner coto a los abusos en relación con la proliferación de las viviendas de uso turístico. Bueno, en septiembre de 2025 el CESCAE, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, realiza un diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España, que también es un documento que os adjunté ayer en el email, y también plantea 10 ideas claves para abordar esta problemática, que no voy a entrar porque si no me voy a extender demasiado, ¿no? Y bueno, desde el colegio también, como os he comentado, desde el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro se creó un grupo de trabajo de vivienda en el que participamos la delegación de Guipúzcoa y bueno, planteamos la posibilidad de organizar este tipo de jornadas con el fin de que participaseis todos los colegiados, colegiadas y el resto de personas que no seáis arquitectos y arquitectas también en este debate que creemos que debe darse sí o sí, ¿no? Hay que reflexionar sobre esta problemática y las leyes están avanzando muy deprisa. De hecho, la ley de medidas urgentes, pues básicamente ya nos informarás, pero creo que si no se aprueba este jueves, se aprobará el próximo jueves. Por tanto, ya lo tenemos encima de la mesa y constituye un cambio sustancial de nuestra normativa, ¿no? De la Ley del Suelo del País Vasco del 2006 y entendemos que bueno, no ha habido tiempo suficiente para reflexionar sobre las consecuencias que puede acarrear esta normativa, ¿no? Y es imprescindible que desde la arquitectura, desde este foro, también planteemos y pongamos en cuestión, pongamos en duda ciertas de las medidas que se pueden tomar con esta prisa. En este contexto, la delegación de Guipúzcoa del colegio pues, puso en marcha varias iniciativas con la vivienda como eje central y comenzamos estas actividades con la presentación del libro de Unai Fernández de Betoño, Etxearen korapilloa nola askatu, etxebizitzaren politika justurako gakoak, el 30 de octubre, en el cual nos presentó varias medidas de actuación centradas un poco en la comunidad autónoma vasca, un poco por su experiencia como parlamentario y concejal en el Ayuntamiento de Gasteiz, y tanto como urbanista y profesor de la Escuela de Arquitectura en el área de urbanismo y ordenación del territorio, pues bueno, plantea bueno, pues como un decálogo de medidas para llevar a cabo con bueno, 3 ejes principales, ¿no? Uno que sería el político, el otro el económico y el otro el social. Bueno, después de esta presentación del libro, el 6 de noviembre realizamos otra jornada sobre vivienda, en el cual tratamos la cesión de uso, vivir más allá del alquiler y la compra, en el cual participó Rafael también, ¿no? Que luego nos puede contar un poco más, ¿no? En qué consiste esta posibilidad, esta nueva fórmula de vivir, ¿no? De convivencia y como quedó un poco escaso, tenemos la idea de en 2026 tratar un poco, profundizar en este tema también, en esta posibilidad de cesión de uso. El pasado 20 de noviembre realizamos también otra jornada en Hondarribia, en este caso, relativa al impacto del turismo en la ciudad. Esta jornada se engloba en otra dinámica de jornadas que llevamos organizando desde el 2022, desde el colegio, con la colaboración del Departamento de Movilidad, Turismo y Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y, bueno, aunque era el impacto del turismo en la ciudad, nos centramos bastante también en el impacto, concretamente, de las viviendas turísticas en nuestro parque inmobiliario, ¿no? Que sabemos que es un gran problema que nos atañe. Participó José Enrique Antolín, entre otros, sociólogo, profesor de la universidad también, que también participó en la redacción de un artículo, ¿no? En la revista Galde destinada al tema de la vivienda, y también vino David Bravo, que me imagino que
le conocerás, ¿no? Arquitecto urbanista que bueno, colaboró en el mandato, estuvo trabajando bajo el mandato de Ada Colau en Barcelona, precisamente sobre la problemática de la gentrificación y la turistificación. Y bueno, y ya para finalizar, comentaros que os propondremos, bueno, que nos podáis plantear temas de cara a estas jornadas para el año 2026 y adelantaros que ya tenemos en mente organizar una jornada monotemática sobre audit secular. Yo creo que es un tema que sí o no hay que debatirlo. Y... vale. Y bueno, y en este contexto ubicamos la jornada de hoy. La jornada de hoy, el seminario sobre políticas públicas de vivienda. Y ya doy la palabra a Iñaki Bolívar, como representante de la revista Galde y organizador de la jornada de hoy. Para que sepamos cómo va a ir esto, después de la presentación, Javier Burón abordará datos para un diagnóstico de la situación del problema con intención particular de aterrizar datos generales en Euskadi, si no me equivoco, a lo que seguirá un turno de aportaciones, preguntas y aclaraciones. Hacia las 11:30 la idea es tomarnos un café en un cuarto de hora para después abrir otro bloque que pase ya del tema del diagnóstico al tema de las alternativas de respuesta, algo así como las alternativas de respuesta a la situación y el dispositivo institucional necesario para garantizar la respuesta adecuada. También ahí habrá un turno de aportaciones, preguntas y aclaraciones, a las que al final, porque el tiempo es el que hay, Javier Burón intentará o hará unas conclusiones. Todo esto, en la organización intentaremos elaborar un resumen en el que se recoja pues lo que haya quedado claro y también lo que pueda quedar menos definido, y se os enviará a los que os habéis apuntado esto, con el resto, igual que se os ha enviado el material que decía hoy Ana. Entonces eso, 2 bloques con café por medio y barra libre, ¿no? Bueno, presentar a Javier Burón es bien fácil porque, como ha apuntado, no necesita demasiada presentación. Solo me parece de rigor empezar por agradecerle sinceramente su enorme generosidad al aceptar su presencia entre nosotros en un día particularmente intenso para él, porque, como sabéis, esta misma tarde a las 7 ofrecerá una conferencia en el Museo de San Telmo sobre la misma temática que vamos a hablar aquí, me imagino. Javier Burón es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Asesoría Fiscal, especializado en Derecho Público y consultor en Políticas y Servicios Públicos. Y ha realizado labores de asesoría jurídica y económica de los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca y en el Congreso de los Diputados. Entre 2003 y 2009 formó parte del equipo de Javier Madrazo como viceconsejero de Vivienda y director de Planificación Territorial del Gobierno vasco. Entre los años 2015 y 2023 forma parte del equipo de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona como gerente de vivienda, y desde noviembre de 2023 está al frente de la empresa pública Nasubinsa, que tiene a su cargo la gestión y el desarrollo de las políticas de vivienda, suelo industrial y logística, urbanismo y desarrollo territorial sostenible del Gobierno de Navarra. Dicho esto, no parece que sea casualidad que sean las autonomías de Euskadi, Navarra y Cataluña las que por el momento marcan diferencias con el resto de las del Estado en desarrollo de políticas públicas de vivienda social. Como seguro que sabéis también, acaba de publicar un libro titulado El problema de la vivienda, cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España, de la editorial Arpa y Alfil. Ese libro que se ha convertido ya en un referente imprescindible para todos los que nos preocupan estas cosas. En ese libro y en sus numerosas entrevistas, lo digo como para lanzar un poco ya la charla, en ese libro y en otras entrevistas le hemos oído a Javier cosas como esta. El derecho a la vivienda está vacío sin un servicio público de vivienda poderoso que le dé cuerpo. Importante. Nos ha dicho también que nadie, nunca, en ningún lugar tasativo, ha conseguido poner en marcha una política de vivienda seria invirtiendo menos del 1% del PIB nacional durante varios años.
Nos ha dicho que la colaboración público-privada es clave para la generación y el mantenimiento de un parque de vivienda social y asequible sistémico, pero nos ha dicho también que las administraciones, antes de hacer colaboración público-privada, deben saber urbanizar, construir, rehabilitar, movilizar, alquilar, gestionar, etc. Nos ha hablado también de que procede más política de vivienda y menos política inmobiliaria. Y también nos ha estimulado con unas formulaciones que a lo mejor tienen cabida en su charla. Nos ha hablado de la fórmula de los 30% y de la triple vitamina C de la vivienda social y asequible. Lo dejo ahí sin desvelar en qué consiste, pero creo que llegaremos al momento, entenderemos por qué al hilo de todo esto vamos a hablar de urbanizar, vamos a hablar del territorio, vamos a hablar de construir, vamos a hablar de comprar y captar, lo cual quiere decir rehabilitar, o sea que territorio, urbanismo, construcción, rehabilitación, nos suena de algo aquí. Por eso es particularmente interesante lo que Javier nos vaya a decir. Así que gracias por estar aquí y todo para ti. Pues muchas gracias a ti, Iñaki, y a Ollana. Muchas gracias por la acogida y la generosidad en la preparación del día de hoy. Tengo un bonito complejo de impostor, porque ¿cuántos no arquitectos o no arquitectas hay en la sala? Bueno, no está mal, ¿no? O sea, somos minoría, pero existimos. Porque los colegios de todo el Estado tenéis a bien acogerme en iniciativas como esta, y claro, yo soy un humilde letrado con algún conocimiento de gestión de empresas y pues eso, tengo síndrome de impostor. Además estoy casado con un arquitecto urbanista que ya me recuerda que por supuesto no sé nada, porque soy un gentil, o sea, no soy ni siquiera arquitecto. Pero bueno, yo creo que en el diálogo interdisciplinar seguramente hay buena parte de las soluciones que necesitamos y de las herramientas que necesitamos gestionar a largo plazo, con lo cual, pues bueno, me sacudo un poco el complejo de impostor. Como decía Iñaki, el objetivo del día es hacer un diagnóstico compartido, que lo haremos antes de la hora del café, y después dar una vuelta a si tenemos un dispositivo institucional o no en Euskadi. Seguro que el debate tiene algunas derivadas guipuzcoanas, con toda seguridad. Entonces yo compartiré con vosotros algunos datos y algunas reflexiones que tienen que ver con contexto en general, y después compartiré una aproximación, si queréis, rudimentaria a la cesta de herramientas o a la caja de herramientas que se utilizan habitualmente en Euskadi en materia de política pública de vivienda, y después entre todos y todas vemos si eso es suficiente, si no, si sobra, si falta o si alguna cosa no está bien enfocada. No, funciona bien, creo, aunque ahora le he dado para atrás, ¿no? Bueno, yo os cuento de dónde parto. A mí no me interesa tener toda la razón, además nadie puede tenerla. Me interesa entender o intentar entender. Me importa una higa la pureza, y creo que para hacer políticas públicas de vivienda y para generar un mercado distinto hay que arriesgarse, hay que hibridar, hay que mancharse y hay que ir por el camino hay que equivocarse. No me interesa demasiado, a pesar de que esto pues lo puedo decir ahora, que estoy media mañana de civil en mi trabajo y quien me paga la nómina, que es el Gobierno de Navarra, seguramente igual tampoco podría decirlo. Pero no me interesa tanto contar unidades, cuántas de esto y cuántas de lo otro se han hecho o se han dejado de hacer, porque me interesa mucho más la idea de generar sistema, es decir, de cómo se crean marcos de trabajo que permiten replicar soluciones, hacerlas escalables y en realidad generar dos nociones a las que iremos varias veces ahora, que es ecosistema de proveedores y infraestructura. Evidentemente todo eso no se puede hacer sin unidades. Tiene que haber primero un tipo de viviendas que no sean viviendas de mercado, porque si no todo esto no ocurre. Pero bueno, yo parto un poco de aquí, ¿no? Que es básicamente entender que solo tendré una buena parte del análisis, no todo él, que en una parte del análisis que haga me estaré equivocando y que las cosas hay que mirarlas un poco entre todos y que como no hay manual de instrucciones, es una política pública menor de edad todavía, en comparación con sanidad, educación, servicios sociales, no quiero decir que sea menor de edad per se. Bueno, pues que seguramente hay que probar cosas y equivocarse. A mí me parece que la esencia del problema es esta.
que debemos de elegir si queremos funcionar en un sistema alcantarillado desagüe o en un sistema pantano, haciendo el símil entre el agua, retener agua y hacer gestión hídrica y retener asequibilidad, vivienda asequible, que es una vivienda que no es de mercado. La vivienda de mercado no es mala, está muy bien, pero no es asequible, o no per se, o no siempre, o no en todo lugar. Mientras que la vivienda asequible, la vivienda no de mercado, la vivienda regulada, la vivienda protegida, podemos utilizar un montón de nombres, pero al final nos entendemos. Aquí hay que tener unas reglas especiales y que hace que no pueda acceder todo el mundo y que tampoco se pueda disfrutar de ella a cualquier precio o a un precio que marque el mercado, sino en lo que marca la Administración. Bueno, esto en Euskadi está bastante resuelto. Cuando doy vueltas por ahí por las Españas, por la piel de toro, pues todavía es como, ¿pero qué dices? ¿Que desde el 2003 no se descalifican las viviendas protegidas? Sí, no se descalifican desde el 2003. ¿Y no se ha hundido el mundo? Pues no, no se ha hundido el mundo. Tampoco ha mejorado las cosas como para que vivamos en una Arcadia feliz. Pero bueno, hay un montón de sistemas que todavía siguen inyectando unidades que constantemente pierden. Y además hay una tensión dialéctica. Hay comunidades autónomas ahora que están reduciendo el tiempo de descalificación de las viviendas protegidas, hasta tampoco como 7 años. Eso es lo mismo que no tener vivienda protegida, porque si algo se va a convertir en vivienda de mercado en 7 años y además no hay inspección, sanción por el camino, pues eso es como si toda la vivienda fuese de mercado. Que no pasa nada, ¿eh? Se puede defender ese modelo, quien quiera que lo defienda, no es el mío. Pero tiene que salir con gallardía y decir esto equivale a que no tenemos reservas de suelo para vivienda protegida, porque el suelo que está reservado legalmente para este tipo de vivienda, en 7 o en 10 años, legalmente es vivienda de mercado, ilegalmente, porque hay mucho mercado negro, es antes. Yo creo que esto en Euskadi lo tenemos claro, que queremos ser un sistema pantano y no un sistema de desagüe. Otra cosa es que lo estemos consiguiendo bien, eso es otro asunto. Después, algunos conceptos que creo que hay que quitar de en medio para poder hacer un análisis conceptual y numérico medianamente fiel. Y pongo aquí que creo que desde la izquierda sindical, política y social tenemos que hacer una resignificación de algunas de estas falsas dicotomías. Primero, porque yo me siento parte de la izquierda sindical, política y social, sea eso lo que sea, la izquierda, pero es mi mundo, y porque a veces creo que caemos en trampas. Por ejemplo, en esta creo que no caemos tanto, pero bueno, yo creo que no hay una dicotomía entre intervenir y no intervenir en el mercado inmobiliario. En cualquier sociedad civilizada el mercado inmobiliario está intervenido. No está intervenido en algunas sociedades africanas o de facto en algunos lugares en América Latina. Tampoco mucho, En general, en el mundo desarrollado es un fenómeno que está regulado, como no podía ser de otra forma. Otra cosa es a favor de qué o de quién. Eso sí que lo podemos discutir. Pero esta gente que dice es que habría que intervenir menos en el mercado. Este mercado, por naturaleza, siempre va a estar intervenido porque gestiona suelo y usos, que son cosas muy escasas y que las necesitamos para un montón de cosas, y las sociedades civilizadas pues ponen normas sobre qué hay que hacer con eso. Segundo artefacto que creo que tenemos que tener un cierto cuidado es este tema de la seguridad jurídica. Yo soy letrado, soy licenciado en Derecho y fui letrado, incluso ejercí poco tiempo. Y le doy un valor a esto. O sea, la seguridad jurídica es que haya una cierta estabilidad normativa, que haya unas reglas de juego, que las reglas de juego no se cambien constantemente, que no se cambien a mitad de la partida. Y desde el punto de vista económico, la gente cuando mira el valor de seguridad jurídica dice, bueno, y que haya una cierta capacidad de invertir porque no se van a traicionar las situaciones de partida que había cuando se hicieron decisiones de inversión. O sea, como tal es un valor bueno. Yo, por cierto, no vi a nadie quejarse entre 2010 y 2014 que había inseguridad jurídica. Y os juro que había que leer el Boletín Oficial del Estado todos los días, porque cosas que habías considerado sagradas en la carrera, pues ahí se abría el suelo y nos caíamos todos por entre las zanjas, ¿no? En ese momento no había ningún problema de inseguridad jurídica, entonces, bueno, hablemos claramente de lo que hay. Hay lobbies que percuten sobre el ordenamiento jurídico y una parte del mundo inmobiliario estaba acostumbrado a dictar normas, y ahora cuando tiene que competir con otros lobbies, pues se siente incómodo. Bueno, se llama democracia, no pasa nada. Yo sí que creo que tendríamos que dar una vuelta al concepto de seguridad jurídica y utilizando una dicotomía que maneja Mariana Mazzucato, que es la diferencia entre arreglar mercados y ayudar a crear mercados, market shaping y market creating. El arreglar mercados es que cuando el mercado comete errores aparece el contribuyente y con el dinero de la ciudadanía soluciona cosas que están desequilibradas o mal hechas o que han generado externalidades. Eso va a haber que hacerlo, supongo que siempre o casi siempre. Pero la otra es que cuando el mercado naturalmente no crea cierto tipo de mercados o submercados, hay que hacerlo.
y no hay que hacerlo sin la iniciativa privada, pero no se puede hacer sin impulso público. Y aquí, de hecho, estamos ante uno de estos casos. Hay que crear un mercado o submercado de vivienda regulada. ¿Eso es vivienda social? No, son muchas cosas, pero también esto. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo en que tengamos un concepto de seguridad jurídica que sea, si usted lo que quiere es especular, tenga la seguridad jurídica de que algunas operaciones se van a prohibir y otras se van a machacar tributariamente. Y si usted lo que quiere es generar oferta a largo plazo y a precios asequibles, tenga usted la seguridad jurídica que va a ser tratado bien desde el punto de vista legal y desde el punto de vista tributario. Yo ahí estoy cómodo, pero creo que cuando en general en el debate se habla de seguridad jurídica, no se habla de esto. Otro asunto que no entiendo, de verdad no entiendo, porque el concepto de simplificación administrativa, nuestras muchas izquierdas se lo están dejando a nuestras muchas derechas. A mí me tienen que explicar por qué la complicación administrativa es presuntamente de izquierdas y la simplificación administrativa es presuntamente de derechas. Yo debo de ser muy corto, no lo entiendo. Sí que distingo entre simplificación administrativa y desregulación neoliberal, son dos cosas distintas. Hay gente que aspira a que no haya normas, o en realidad a que haya muy pocas dictadas por la puerta de atrás, y que el mercado fluya tranquilamente. Yo no estoy ahí, pero sí que creo que la mezcla de derecho administrativo franco-alemán pensado en el siglo XIX y la tecnología de hoy genera unos monstruos tremendos, que son unos procedimientos administrativos pesadísimos, con decenas de miles de informes sectoriales, con un montón de autoridades decidiendo, porque ninguna competencia es pura, todas son compartidas. Por cierto, el tema del debate del reparto competencial me interesa muy poco. Y bueno, pues ahora mismo hacer un proyecto urbanístico y residencial es un dolor de muelas. Si quieres ser innovador, es casi arriesgado penalmente. Intentar desviarte un poquito del camino normal para innovar puede tener costes. Y de hecho, en general, en muchos procesos de innovación disruptiva, yo siempre he estado tentado de comprarme 3 o 4 cajas del libro El escribiente de Barleby, que decía todo el rato, un funcionario prusiano que decía todo el rato, preferiría no hacerlo. Bueno, pues yo estoy por repartir copias porque es relativamente complicado cambiar cosas. Entonces, a esta idea de simplificación administrativa, en general, pero también para el urbanismo y la vivienda, o le metemos mano o tenemos un problema serio. Después, ahora hay una cierta fe, no sé si casi religiosa, en que la industrialización nos va a sacar de esto. Y yo aquí tengo una posición híbrida, ¿no? Primero, hombre, vamos a usar toda la tecnología de la que podamos disponer, obviamente. No sé, o sea, no soy un ludita, no pido que arranquemos las vías del ferrocarril para seguir utilizando diligencias. Todo lo que podamos utilizar, utilicémoslo. Después es mucho más complejo decir, hay soluciones constructivas y materiales disponibles ahora mismo, teóricamente en el mercado, tenemos músculo industrial para poder proveerlas de una forma masiva. Son dos cosas distintas. Y en el sector público, en contra de lo que pueda parecer, tenemos todas las dificultades del mundo mundial para poder intentar hacer algo en esta materia. Por ejemplo, la ley de contratos del sector público no lo dice así, pero de facto prohíbe que trabajemos diseño y construcción, o diseño y rehabilitación, en el caso de que sea un proyecto de rehabilitación. Los proyectos y obras están prohibidos. Hombre, si hay una dana y mueren 229 personas, a la Generalitat de Valencia se le permite hacer 2 proyectos y obra, un año después. Entonces, con esto tenemos un problema. ¿Qué estamos haciendo todos en el sector público? Todos los que en el sector público estamos en esto, que somos muy poca gente. Vascos, navarros, iba a decir todos los catalanes, pero seguramente con decir barceloneses hasta podría ya sobrar, y alguna gente por ahí suelta. Estamos hackeando el código. Estamos intentando generar entornos de licitación en el que el diseño vaya por un lado y la construcción vaya por otro, pero nosotros como promotor público encargamos unas ciertas soluciones de industrialización. A los diseñadores se lo decimos desde el principio, les pedimos que hagan un proyecto básico avanzado, y a los que ganen la licitación de construcción y rehabilitación les decimos, tienes que trabajar con el proyecto básico avanzado y lo tienes que competir en ejecutivo, y trabajáis juntos. Y cuando os peleéis, el estudio de arquitectos y arquitectas son nuestros delegados, porque mandamos nosotros. No es sencillo, no es sencillo. Y tampoco podemos hacer encargos por lotes, que es lo que la industria necesitaría. Nosotros ahora estamos trabajando en 700 y pico viviendas, 750 más o menos, para los próximos años. Nosotros, la lógica de producción y lo que la industria nos aceptaría muy bien es, vamos a hacer 3 encargos, 3 lotes de 250 viviendas en los próximos 3 años. Eso a los industriales y a los financieros les lanza el mensaje de, hay una cuenca de trabajo,
está pautada en el tiempo y yo puedo buscar fondos, invertir y generar soluciones industrializadas. Si nos obligan a licitar el proyecto, la dirección de obra y la construcción, que si les dejas a los de mi gremio, a los juristas, es todo por separado, para cada suelo, así es imposible industrializar. Entonces, bueno, seguimos hackeando, también tenemos más problemas, hay un problema de financiación por cómo se certifican los acopios, la diferencia entre off-site y on-site, que en el mundo de la construcción marítima parece que está resuelto, pero en vivienda no, eso dificulta la financiación y también tenemos problemas con la mano de obra. Pero bueno, vamos a necesitar, volvemos a lo del principio, ecosistema de proveedores para una infraestructura. Nadie pensará que podemos dar un salto cuántico si no industrializamos. O sea, claramente va a haber que hacerlo. Otra cosa es que ahora mismo los incentivos no están puestos encima de la mesa. Aquí cito el Instituto OBAI, que es un proyecto conjunto entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra, que lo que pretende es generar un entorno, primero formativo, porque hace falta una nueva formación para todo este entorno tecnológico, y después de experimentación de I+D+I y, en teoría, de devolución, de intercambio tecnológico entre el sector privado y el sector público en esta materia. Pero bueno, hay que dar una vuelta a esto. O sea, hay que tener cuidado con las palabras y ver cómo las resignificamos adecuadamente. Después, si un marciano o marciana, no sé si en Marte hay géneros, seguramente no los 300 que hay ahora aquí, nos ve desde fuera y mira, yo creo que no nos diría necesitáis más vivienda privada y más vivienda en propiedad. Creo que no. Por esto me he ganado bastantes críticas en muchos lugares de la España carpetobetónica, porque hay gente que te dice, usted quiere subir del 3,4% de vivienda pública, público-privada, protegida, social, asequible. Claro, usted quiere acabar con el mercado. Bueno, la propiedad privada solo está en el 96,6%. Y ha habido un reequilibrio entre propiedad y alquiler, porque al final de la burbuja inmobiliaria estábamos en 90-10. Euskadi está un poquito más extremado, creo que llegamos a tener 6,5% de parque, o sea, de vivienda en alquiler y el resto era vivienda en propiedad. Yo creo que no, o sea, que no estoy siendo extremo cuando digo que necesitamos un poquito menos de alguna de estas dos cosas y un poquito más de alguna de las otras dos. ¿Por qué? Primero, por asequibilidad y segundo, por diversidad. Los sistemas monofuncionales se adaptan menos a realidades complejas, los sistemas que tienen varios tipos de elementos se adaptan mejor a realidades tan dinámicas y tan complejas como las nuestras. Aquí pongo una serie de cosas, las vamos a repasar después, pero bueno, la clave de bodega de todo esto, que en Euskadi creo que es un debate superado, es que si haces esfuerzos para reducir la vivienda en propiedad privada y aumentar la pública y muchos tipos de parapúblicas, y haces un esfuerzo por aumentar el porcentaje de alquiler o de cosas que no son propiedad plena, porque también podemos ir a esto, bueno, no pierdas las unidades, trata de amarrar, y entonces, bueno, ya sabéis, desagüe, pantano, nosotros estamos más en esa idea de pantano y desde el 2003 nadie, creo que nadie lo ha llevado al Parlamento Vasco, ¿no? Otra cosa es que haya habido debates de alguien que se haya quejado contra la calificación permanente de la vivienda protegida. Después otro asunto, que yo tengo 55 años y tenía pues 25 en el 95. Cuando acabé la carrera empecé a currar y todo esto. Lo normal es que 2/3 partes de la demanda de vivienda era demanda de primer acceso y 1/3 parte era de demanda de cambio de vivienda. Bueno, no sé si tiene que ser exactamente eso, pero bueno, eso lo que definía es que se creaban hogares, que la gente necesitaba vivienda, que mucha gente la comprábamos y que había menos gente que teniendo vivienda quería cambiar de vivienda o que el mercado estaba menos orientado a ellos. Hoy la cosa es al revés. 2/3 partes de la demanda de cambio está absorbiendo la oferta y 1/3 parte está en primer acceso. Esto es una situación, bueno, no sé, si fuésemos Japón, que llevamos camino, como una de las sociedades más envejecidas del planeta, pero hemos dado un salto demográfico importante gracias a la migración y los migrantes son jóvenes y jóvenes. No sé, no encaja. Este dato no encaja, tenemos algún problema. Y después, más del 50%, desde que escribí esta, cuando digo Filmina, quedo como un señor muy mayor, es Filmina diapositiva, no sé qué es lo que hay que decir para parecer millennial joven, si alguien sabe decirme lo que me lo diga, pero cuando hice la diapo puse el 50%, las últimas veces que he mirado está ya prácticamente el 60%. El 60% de las compras se hacen a tocateja. ¿Eso es malo? Para quien las hace, no. Para el conjunto de la sociedad,
Bueno, denota que hay una liquidez muy importante que se dirige a inversión inmobiliaria, que esa liquidez no está siendo absorbida para primera residencia, para domicilio habitual, y que ahí hay mucha inversión. ¿La inversión es mala per se? No, yo ahí no llego tampoco, ¿eh? Podemos discutir después qué tipo de inversiones nos interesan más y cuáles menos. Pero lo que sí tenemos ver claramente y que hablar de... Ay, perdonad. Y que hablar de limitaciones a la capacidad de compra, de las que, por cierto, yo no soy un fanático, ¿eh? O sea, no me entusiasman, pero en algunos territorios, por cierto, siempre que cuento esto por ahí, digo que en Palma, en Madrid y en Barcelona igual sí, bueno, pues igual Donosti, igual también, no lo sé, después lo vemos. Otro palabra que creo que hay que conceptualmente afilar. A mí el concepto gran tenedor no me dice nada, porque a mí no me interesa cuántas viviendas tiene alguien, me interesa qué hace con ellas. Es decir, hay pequeños tenedores súper mega agresivos en el mercado que le están causando daño a los barrios, y hay grandes tenedores con una cartera de inversión a largo plazo tranquila, que lo que quieren son rendimientos y están ofreciendo vivienda asequible. Veo risas, no, sonrisas, porque la risa es sonora, veo risas de incredulidad, después lo vemos. Hay gente que está invirtiendo dinero y que quiere invertir dinero a largo plazo en ganar tranquilamente, pero tranquilamente. Entonces, bueno, a mí el concepto no me dice mucho. Después creo que políticamente contiene un problema muy serio, no de la izquierda, de todos los partidos políticos, y es que 2/3 partes de la oferta están en manos de particulares y 1/3 parte está en manos de empresas o de particulares con muchas viviendas. Y esos particulares que tienen 2/3 partes de la oferta son boomers, gente de más de 60. ¿Solo boomers? No, pero fundamentalmente boomers. Entonces nadie le quiere meter mano a la boomer buffet porque electoralmente es un problema. Tú te tienes que dirigir a gente que ha trabajado mucho, ha trabajado duro, y que, bueno, después iremos a esto porque si he leído bien la sala hay más de un boomer. De hecho, yo creo que en la sala no hay millennials jóvenes y no hay zetas. Bueno, entonces yo, por ejemplo, no lo hago por provocar, creo que hay que hacer un cierto diálogo sobre cuántos bienes inmuebles tienen los boomers y cómo los explotan, tranquilo, y después hay que hacer un diálogo tranquilo sobre si toda concentración corporativa es mala, porque hay gente que gestiona bienes inmuebles de una manera responsable y que quiere ayudar a generar el sector del affordable. No es todo el mundo, no es la mayoría, pero también existe. Después, un asunto casi metodológico, pero que yo creo que si somos serios no se puede dejar de afrontar. Si la zona de mercado está tensionada, no hay mucha vivienda vacía. Si hay mucha vivienda vacía, el mercado no está tensionado. Esto no quiere decir que no haya que hacer políticas en relación a la vivienda vacía en zonas de mercado tensionado, pero es un problema de nicho. Y es un problema más de rehabilitación que de mercantilización o comercialización de vivienda en alquiler. Nosotros tenemos aquí Bizigune y Asrap, y está muy bien tenerlo, pero en las zonas de mercado tensionado esos instrumentos no nos van a sacar de pobres, en términos residenciales globales, que después sea un instrumento como bisturí sirve para muchas cosas, sin duda. Vamos al lío. ¿Nos faltan viviendas? Bueno, pues no lo sé, porque lo siguiente es salirnos del gráfico. Tenemos 563, ¿no? 563 estas estadísticas de la OCDE, y habrá posteriores, Pero estamos en la parte muy de arriba del mundo que nos rodea y el mundo al que pertenecemos. Si veis, los primeros países son todos turísticos menos bálticos. Hay 2 bálticos. No conozco bien la realidad báltica, no sé opinar sobre eso.
Creo que son países muy grandes con muy poca población y con fronteras enormes, pero no sé. Los demás son todos turísticos. Bueno, se pueden parecer un poco más a nosotros. Bueno, viviendas tenemos. Otra cosa es a qué las dedicamos. Y las dedicamos a muchas cosas que no son hogares. Desde hace mucho tiempo, por cierto. Es decir, segunda residencia ha habido en España muy habitualmente. Y olas de urbanización que han producido una parte de vivienda vacía también. Esto no es de ayer, ni de hace 10 años. Entonces las dedicamos a un montón de cosas que a mí no me parecen malas ninguna, por separado. O sea, no pasa nada porque haya segunda residencia de nacionales y extranjeros. No pasa nada porque haya vivienda turística. No pasa nada porque haya alquiler de temporada de corta duración. Y bueno, no les tengo mucha simpatía. Pero toda esta gente con más renta que nosotros y que tienen trabajos digitales, si es que trabajan, porque algunos directamente es que son ricos ociosos, pues bueno, tampoco pasa nada, porque haya y está bien que nuestras ciudades sean atractivas. Pero bueno, aquí hay una tensión dialéctica entre las ciudades del pasar y las ciudades del estar. Estar es pertenecer, pasar es pasar. Y tenemos mucha economía orientada a pasar y economía inmobiliaria, y no tanta economía inmobiliaria orientada al estar. ¿Por qué? Porque el pasar es más rentable, da más tasa de beneficio a corto plazo, pero nos hace daño. ¿Nos faltan viviendas? Bueno, os he dicho que tenemos muchas viviendas por habitante, pero tampoco evitemos el problema que tenemos encima de la mesa, y es que se generan más o menos unos 200.000 hogares al año en España, y solo construimos 100.000 viviendas al año. Bueno, solo construimos 100.000 viviendas al año. No sé si solo, construimos 100.000 viviendas. El gap no solo por ahí hay que rellenarlo con construcción, con obra nueva, ahora vamos a algunas otras cosas, y sí decir que en los últimos años está creciendo el número de viviendas que construimos, hemos pasado de 100 a 125.000, y no se puede explicar sin un crecimiento bastante importante de la vivienda protegida. A mí, más importante que generemos más viviendas protegidas a nivel del Estado, me parece el hecho de que el mix vivienda protegida de venta y vivienda protegida de alquiler ha cambiado radicalmente. Hace 10 años prácticamente todo, el 90% era para venta, y ahora lo que se está produciendo nuevo es más para alquiler que para venta. A mí, si se mantuviese a futuro, ese es un cambio que sería súper interesante. En Euskadi, como veis, bastante parecido. Unas 9.000 viviendas, perdón, unos 9.000 hogares al año, unas 5.000 viviendas. Aquí sí hay particularidades. Casi un 40% de cuota de mercado de la vivienda protegida. No identificar con pública, por favor, no es lo mismo. Es decir, estamos 3 veces por encima de la media estatal. Y después hay muchos sistemas autonómicos que ahora recién comienzan a hacer alguna vivienda protegida de alquiler. Aquí esto se empezó hace 20 y tantos años. Y ahora empiezan a hacer algún proyecto de colaboración público-privada. Aquí no lo sabíamos, no lo llamábamos así, pero que hay proyectos donde se ha mezclado capital público y privado para hacer vivienda protegida hace ya algunos años. Paso sobre esto muy rápidamente porque da para detalle seguramente prolijo, pero no tenemos tiempo, y además en la sala hay gente que sabe de esto más que yo. Pero yo siempre explico que con colegas europeos y de América Latina, ellos no entienden que nosotros no compremos suelo y no expropiemos, porque básicamente su provisión de vivienda para hacer programas públicos o público-privados es esa, y nosotros no lo hacemos porque tenemos reservas de suelo para vivienda protegida, porque tenemos cesiones legales obligatorias, porque hay unos coeficientes de ponderación entre 1 metro cuadrado de suelo de vivienda libre y 1 metro cuadrado de suelo de vivienda protegida, y porque las administraciones públicas, solo con las cesiones obligatorias y el juego de las reservas y los coeficientes, nos quedamos con una parte importante del suelo. Si te quieres quedar con suelo para vivienda protegida, te quedas con una parte importante del suelo, e incluso se pueden generar bancos públicos de suelo. En Euskadi ahora se está trabajando en generar una capacidad autonómica de este estilo. En Navarra está institucionalizado. Hay una cosa que se llama Banco Foral de Suelo, y hay unos aprovechamientos que forzosamente van al banco y que afortunadamente solo pueden enviarse a mi empresa, o prácticamente solo se pueden enviar a mi empresa. Y yo, es mi experiencia personal y puedo estar equivocado, pero yo siempre he tenido más suelo que plata, más suelo que dinero. El problema siempre ha sido el dinero. No elevo esto a la conclusión de que tenemos suelo de sobra, no lo sé. Insisto, no estoy preocupado por las cifras, sino por generar sistema. Ahora, si tenemos por delante varias decenas de miles de unidades, trabajemos en cómo hacemos eso. Ya veremos después si necesitamos alguna unidad más o no, que por muchas razones tampoco se va a poder utilizar mucho. Algunos datos no son míos, son de Ignacio Ezquiaga, en el último número de la revista Ciudad y Territorio. Él explica que en las 7 principales ciudades, no son áreas metropolitanas, son ciudades de España, pero ya sirve. Hay suelo calificado para más de 1 millón de viviendas,
y no está desarrollado suelo para unas 735.000, suelos urbanizables sectorizados o urbanos no consolidados. Bueno, de nuevo, el problema por lo menos a corto plazo. A medio y largo no lo sé. Evidentemente esto hay que particularizarlo, hay que particularizarlo, y hay territorios y territorios, y hay ciudades y ciudades, pero como problema global yo no lo veo. Las estimaciones que yo he visto en Euskadi es que hay suelo calificado entre 90 y 100, algunas estimaciones hablan de 110.000 viviendas, todo, solo de vivienda de mercado y solo de vivienda protegida. No lo sé, no sé si es esto, si es un poco más, si es un poco menos. Lo que sí os digo es que no tenemos plata para hacer 90.000 viviendas en una tirada. Eso también os lo digo. Con lo cual, concentrémonos un poco más en qué modelo generamos y que sea replicable, autosustentable, etcétera, porque a mí el factor limitante no me parece esto. Después, ¿construimos o no construimos? A mí me parece una falsa dicotomía. Yo creo que tenemos que construir, es uno de los elementos de las herramientas a utilizar, pero ni solo construyendo se va a resolver el problema, ni sin construir tampoco, porque aquí hay los dos maximalismos, ¿no? El maximalismo muy neoliberal de construyamos viviendas a copaco y ya está, se arregla todo, y hay que por cierto, yo creo que esta reacción un poco así como conservadora desde la izquierda es muy minoritaria, la gente que dice no, construcción cero. Bueno, son pocos, a mí me parece, en el debate. Y aquí os pongo una serie de gráficos que explican que nos tenemos que tomar algunas correlaciones con un poquito de cuidado. Hay un primer gráfico que lo hace Nacho Álvarez con datos de Eurostat, que explica que el crecimiento del número de permisos de construcción no implica siempre una reducción de precio, tampoco implica lo contrario, Aquí hay muchas... Bien, dice poco, pero... Bueno, pero si la teoría económica está ficticia, si la ficticia es que si subes el número de permisos de construcción bajaría el precio, tendríamos que tener un buen número de países por debajo del 0%. Bien, pues vamos con otros gráficos que tampoco significan nada. Hay ciudades españolas perdiendo población donde los precios de la vivienda suben. Pierden población y el precio de la vivienda sube. Bueno, pues expliquemos desde un punto de vista económico qué es lo que hay que hacer, ahora vamos con ello, pero desde luego construir sin más, no. No construir tampoco. Construir algún tipo de vivienda sí, y sobre todo, y yo creo que es aquí a lo que tenemos que ir, si somos un poco sofisticados, que las viviendas se pueden construir, se pueden comprar o se pueden captar. Y los tres sistemas, las tres Cs, hago un poco de trampas, porque mejor que captar, seguramente está la idea de movilizar vivienda vacía o infrautilizada para que esté en uso, pero no a precios de mercado. Bueno, las administraciones públicas más sofisticadas están construyendo y haciendo que otros construyan, están comprando a través de derechos de adquisición preferente de la administración, tanteos, retractos o directamente negociando compras con privados, y están usando instrumentos de captación. Necesitamos las tres cosas. ¿Cuánto en cada caso? Pues eso hay que ir viendo en cada realidad, porque cada realidad es distinta. Pero un sistema autonómico al menos debería de tener todos los instrumentos. Y entonces hay gente que ha decidido que comprar vivienda desde la administración pública es de izquierdas. Yo alucino. Y hay gente que ha decidido que movilizar vivienda vacía hacia alquiler asequible es de izquierdas. No entiendo nada. Y hay gente que ha decidido que cierta izquierda dice que construir es de derechas. No entiendo nada. Me parece que los tres instrumentos debemos de utilizarlos. Si queréis ahora mismo el lugar donde, con números más altos y de una manera más dramática, se ve la confrontación de modelos es Madrid, por un lado, comunidad autónoma, que tiene reservas de suelo para vivienda protegidas importantes, del 50%. Otra cosa es que es de estas comunidades autónomas que ha introducido descalificaciones muy tempranas. Entonces tiene VPOs de 15 años, VPOs de 10 y VPOs de 7. Sobre todo muchas de 7 últimamente. Para mí eso viene a significar que solo hacen vivienda de mercado, porque si se descalifica muy rápido y además nadie inspecciona nada, bueno. Madrid tiene unos planeamientos urbanísticos aprobados para un poco más de 250.000 de viviendas. Eso es más o menos si lo hacen, que por cierto, igual lo hacen. Porque una de las cosas que a mí me gustan de Madrid, hay unas cuantas que no me gustan, pero Madrid tiene ahora mucha energía. A veces digna de mejor causa, pero mucha energía. Entonces, si se han propuesto hacer 250.000 de viviendas, igual las hacen. Eso es más o menos como añadirle a Madrid Zaragoza. Una Zaragoza instantánea, en términos históricos, Bueno, si tienen razón, bajarán mucho los precios. El único problema es que ahora mismo es verdad que solo están en las 50.000 primeras, 50 y algo mil primeras.
Madrid tiene los incrementos de precio en los 3 submercados, obra nueva, vivienda usada y alquiler, los incrementos de precios más altos de toda España. Tampoco puede tener los más bajos porque es una de las principales zonas económicas. Bueno, ese es un modelo. Y el otro modelo es la relectura catalana del modelo vasco y navarro. Ellos son más grandes y también tienen algo más de foco. Y lo que están diciendo es, bueno, tenemos que producir cerca de 220.000 viviendas en toda Cataluña, que como dirían ellos, de unido, tampoco es moco de pavo. Más o menos la mitad vivienda protegida, eso sí, calificada de por vida, la otra mitad vivienda de mercado, y dentro de la vivienda protegida una parte importante, no toda, pero una parte importante de vivienda protegida de alquiler, una parte con intervención pública directa, pero tampoco todo, porque quieren desarrollar una familia de alianzas. Bueno, de los dos modelos, el modelo que a mí me parece que es susceptible de tener más éxito es el segundo, pero no es el que tiene más apoyo ciudadano, Hay 14, y si me pongo muy malo, hay 13, y si me pongo malo, son 14 las comunidades autónomas que están en ese modelo, lo digo por Castilla-La Mancha, que no tiene políticas de vivienda del Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que gobierna el PSOE. Es decir, una parte, 40 millones de ciudadanos están gobernados por gobiernos que están en el primer modelo. Y un poco menos de 40. Y un poco más de 10 millones estamos en el segundo modelo. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. También me parece que es una falsa antinomia si debemos de regular el mercado primero y después ya veremos si generamos una infraestructura o si tomamos medidas infraestructurales y ya veremos si tomamos medidas coyunturales. Desgraciadamente hay que hacerlo todo. Y hay que hacerlo todo a la vez. Y hay que hacerlo con un paciente que sangra. Entonces hay que aplicar algunos torniquetes, porque si no, no vamos a poder tratarlo. Las medidas de abajo son las que son políticamente más polémicas, no las ayudas al alquiler, que esas lo que son es financieramente complicadas, no la bolsa, las bolsas o los bisigunes, que nadie las discute, pero no todo el mundo las desarrolla, sí las zonas de mercado tensionado, sí las limitaciones a la capacidad de compra y sí la reforma fiscal, tratando de penalizar la especulación y de bonificar fiscalmente la oferta a largo plazo y a precios contenidos. Desgraciadamente hay que hacer todo. Hay que hacer las 3 Cs, construir, comprar y captar, hay que hacerlo por acción directa y hay que desarrollar un conjunto de alianzas con operadores privados que quieren estar en ese mercado regulado, y la colaboración público-privada debe ejercitarse tanto en vía promoción, rehabilitación, como en temas financieros y en compras. Y empieza a haber ejemplos de un poco de todo. Pero yo no veo que sea incompatible, lo que es muy difícil. Operar a corazón abierto, parar la hemorragia y además generar pautas para que ese cuerpo esté mucho más sano el día de mañana, pero hay que hacerlo todo a la vez. Como comentaba antes Iñaki, el orden de los factores altera el producto en materia de colaboración público-privada. Las comunidades autónomas que no tienen buen servicio público y están dando el salto a la colaboración público-privada van a generar colaboraciones público-privadas no simbióticas y parasitarias, que es lo que recomienda Mazzucato, y yo creo que primero hay que hacer una cosa para después poder hacer otra. Por muchas razones, porque si tú no conoces tu negocio y quieres llegar a un acuerdo con un tercero, si ese tercero es honesto, sabe más que tú. Y si es deshonesto, tiene sus manos dentro de tus bolsillos. Y en mi caso, cuando yo trabajo, mis bolsillos son los vuestros, son los del contribuyente. Bueno, tenemos que dar una vuelta a cómo generamos ese marco legal de las Housing Associations, a la española, a la vasca, a la guipuzcoana, como queramos. Pero ahora mismo incluso inversores que quieren invertir en España en affordable no saben cómo hacerlo, porque no hay una imagen recognoscible de qué es el vehículo donde hay que meter el dinero en España para hacer esas cosas, porque estamos haciendo la guerra cada uno un poco por nuestra cuenta. No me extiendo, pero tenemos un problema tremendo de que los diferentes incentivos que tiene que haber para la colaboración público-privada no están alineados. Volvemos a lo de la simplificación administrativa de antes. Cada administración pública trabaja uno de los requisitos y ya está contenta. A mí me genera casi ternura ver a políticos y políticas que dicen, pero si yo ya doy una subvención a fondo perdido del 20%, ya está, ¿no? Y es como, no, querida o querido. En la Excel impacta todo, impacta el suelo, impacta la subvención, impacta el precio de los alquileres, impacta la financiación, impacta la fiscalidad, y nadie está generando un marco de trabajo de todas estas cuestiones de manera concertada. En relación a la colaboración público-privada, yo utilizo la imagen un poco de andar por casa, si queréis, que cualquier operador privado que trabaje a un dígito de beneficio y que su programa de explotación sea varias décadas, para mí es del sistema, y quien quiere ganar más de un dígito y lo quiere hacer en 3, 4, 5 años, pues se dedica a otra cosa.
que le trate la legislación y la fiscalidad como sea, pero yo no le veo como susceptible de... Cuando decíamos antes que tenemos que invertir dinero y hablamos de un 1% del PIB, todo el mundo entiende automáticamente que eso tiene que ser gasto público, y no tiene por qué. Y además todo el mundo entiende que tienen que ser subvenciones a fondo perdido, y no tiene por qué. Es decir, tenemos que combinar subvenciones, financiación blanda y a largo plazo, mezclas de capital público y capital privado. Un anatema. Hay países que tienen impuestos, en algunos casos, contribuciones del trabajo y de las empresas a fondos estatales de desarrollo de vivienda. Eso aquí creo que electoralmente es inmanejable. Y después hay todo un mundo para que pueda haber un cierto ahorro privado que, si quiere, voluntariamente se dirija a un tipo de inversiones seguras donde se puede conectar dinero privado y ecosistema de proveedores públicos y privados homologados. Voy acabando el diagnóstico y así vamos al café. Imaginaros que tenemos ese 1% de pasta, que es una cosa que ni los del centro de Bilbao pensamos que lo vamos a tener así a corto plazo, ¿eh? También es verdad que está creciendo el gasto público en esto, y el gasto público, si crece, tendrá cierta capacidad de atraer ciertas inversiones privadas, ¿eh? Pero imaginaros que tenemos una cantidad de dinero importante, imaginaros que toda España está con un sistema de calificación permanente y que vamos generando muchas viviendas públicas, muchas viviendas privadas protegidas que trabajan dentro del sistema, y que vamos haciendo chup chup y vamos generando masa crítica que tiene capacidad de impacto, que ni siquiera aquí en Euskadi estamos cerca de eso. Bueno, estamos más cerca que otros, pero no estamos ahí. Se producen tres efectos. Uno muy obvio, y es que atiendes a X familias y personas a precios de coste. Eso en sí mismo ya es interesante desde el punto de vista económico. Es renta disponible para otras cosas. Lo que se van a gastar en vivienda se lo gastarán en otras cosas. En lo que sea, aunque sea consumo, pero se lo gastarán en otras cosas. Hay gente que acaba formándose o invirtiendo. Después, aunque no parezca que es así, si tú inviertes mucho dinero en vivienda asequible, reduces gasto público. Está ultra demostrado, baja el gasto público sociosanitario. Incluso hay estudios e informes que hablan de cuál es el tiempo de la tasa de retorno y el tiempo en el que retorna esa inversión. Además, por cierto, los parques públicos y público-privados de vivienda asequible producen ingresos, que es una cosa que nadie... Claro, como estamos en el marco mental de tenemos que generar el sistema y va a haber que invertir mucho dinero y estaremos apalancados durante mucho tiempo y no estaremos libres de gastos financieros hasta dentro de no sé cuántos años, pero claro, hay gente que está ya en el año 40 o 50 de su sistema y en ese momento producen mucho dinero. Después necesitan dinero para rehabilitación también, pero en cualquier caso... se produce la paradoja de que una inversión potente ahora podría reducir el gasto público. Y la tercera es que si tienes suficiente masa crítica, condicionarás el precio de las viviendas de mercado. ¿Por qué? Porque una vivienda normal, en un barrio normal, para gente de clase media trabajadora normal, pues para justificar que es muchísimo más caro que una vivienda no de mercado abundante, tiene que tener alguna característica diferencial. O es más grande, o está en mejor sitio, o tiene mejores materiales, o como lo quieras vender. ¿Qué deberíamos de intentar generar? Pues verdadera competencia. Yo me la creo, pero la de verdad, que haya todo tipo de productos y servicios, porque los mercados monoproducto, ahí no hay competencia, hay otra cosa. Y también creo que deberíamos de pelear el concepto de libertad en términos residenciales e inmobiliarios. Libertad no puede ser elegir lo que me dé la gana de una sola cosa, eso no es libertad. Sin embargo, que sepáis que por ahí, por la piel de toro, pues se considera que solo es libertad que haya vivienda de mercado. Todo lo demás restringe la libertad. Y en algunos lugares peleo el propio concepto de vivienda. Yo no digo vivienda libre, yo digo vivienda de mercado, porque no tengo muy claro cuál de las dos produce más libertad. Por lo menos es debatible. Unas últimas provocaciones. No entiendo el problemita que tenemos a izquierda y derecha con la densidad. No lo entiendo. A ver, no soy un loco. No pienso que pueda haber densidad ilimitada en cualquier tejido urbano. O sea, hay una cosa de la que yo no sé y aprendo de los que sabéis, que es el urbanismo y la gestión del territorio y el metabolismo urbano y los límites físicos y energéticos y entrópicos, todo eso fenomenal. Pero hay lugares donde razonablemente nos podría caber algo más de vivienda. Bueno, siempre que esa vivienda sea toda no de mercado o fundamentalmente no de mercado, mayoritariamente no de mercado, yo no entiendo por qué los density bonus son tan problemáticos a izquierda y a derecha. Bueno, sí entiendo que los que están viviendo ya en un sitio votan y no quieren que se les cambie nada. Eso lo puedo entender. Pero no entiendo cómo no pisamos un poquito el acelerador en esta materia. Después, todos los incentivos ahora mismo están dirigidos
a que se haga un solo tipo de vivienda, que es vivienda protegida de alquiler, y todo lo demás, conversión de viviendas de mercado en viviendas protegidas, que hay programas para esto, ¿eh? Vivienda protegida en venta con calificación definitiva, vivienda protegida que se vende solo el derecho de superficie. Es decir, hay otro montón de cosas que también son buenas para la sociedad y que ahora mismo no tienen incentivos. Y que paradójicamente los gestores grandes de esto a nivel europeo lo que hacen es combinarlas. Tienes varios tipos de viviendas no de mercado juntas porque atiendes a varios públicos y porque te equilibra las cuentas. Hay tipos de vivienda que dan beneficios y hay tipos de vivienda que dan pérdidas o por lo menos durante un cierto tiempo. Nuestro sistema ahora mismo no procesa dar incentivos a paquetes con diversidad tipológica. Somos bastante pendulares, vamos de un sitio a otro. Y después hay muchos operadores que generan servicios más allá de la vivienda. Es decir, ofrecen vivienda asequible, pero a la vez también generalmente suelen ser movilidad y energía, ¿eh? Ofrecen voluntariamente, no es obligatorio utilizar esos servicios, ofrecen a sus usuarios otros servicios y con esos ganan algo más de dinero y compensan lo que tienen que poner en algunos casos en inversiones en vivienda. Hipótesis, ¿saldremos más a la berlinesa que a la vienesa de esta? O sea, Viena es una fuente de inspiración, ¿eh? Pero Viena tiene un 66% de provisión de vivienda no de mercado. Eso es imposible en nuestras ciudades. Del todo punto imposible porque la propiedad ya existe y está repartida. Y está repartida eso, 96,6, 3,4. Entonces es imposible ir a un 66. Es imposible y no es deseable, en estos términos en los que estamos. Las ciudades alemanas tienen mucha menos vivienda, lo que nosotros llamaríamos VPO pública, vivienda de titularidad pública, mucho menos es 3 veces más que nosotros, pero es mucho menos en términos europeos. Y lo que tienen son unos programas masivos de concertación entre la administración y la oferta privada de vivienda, de todo tipo. Hay programas para que tengas alquiler un tiempo, hay programas para que rehabilites y alquiles, hay programas para que hagas esquemas mixtos de alquiler con algunos tipos de ventas especiales, no exentos de problemas, porque esos acuerdos con la oferta privada también vencen. Nuestro problema es las descalificaciones, en su caso es que se acaben masivamente algunos de esos acuerdos a la vez. Pero yo creo que saldremos de esta más a la berlinesa que a la vienesa. Y después, bueno, provocación que aquí no cabe. Bueno, igual sí, aquí igual también es una provocación en Donosti, que en el resto del Estado siempre se mira ejemplos europeos y a veces igual se puede mirar ejemplos del propio Estado. Porque yo creo que Vitoria-Gasteiz y Iruña, que han multiplicado su tamaño casi por 2 en 50 años, y que esa multiplicación de tamaño, más de la mitad es vivienda protegida, con diferentes comportamientos, porque en Vitoria está calificada desde el 2003 de por vida y en Iruña solo desde el 2022, pero bueno, son laboratorios que se pueden tomar en cuenta en otras ciudades españolas para ver qué se podría hacer. Y yo diría que de diagnóstico vamos hasta aquí, porque después vemos qué artefactos tenemos en Euskadi y si necesitamos alguna cosa más de la que tenemos. Porque esto de la plasmación territorial, la presentación no hace falta que saquéis fotos, eso lo voy a pasar y estoy a disposición. Esto, bueno, lo aterrizamos después en el debate. Entonces, digamos que hasta aquí hemos llegado en la parte del diagnóstico. Igual. Una ronda, ¿no? Sí. Preguntas. Buenos días a todos. Disculparme por mi intervención anterior, pero es que no me he podido resistir. Es una especie de formación profesional. Cuando veo una cosa así de absurda, pues tengo que decir algo. Pero me ha parecido fascinante la presentación, o sea que he venido de Madrid para estar aquí viéndola y me arrepiento. Hay tantísimas cosas que querría preguntar, pero vamos a bueno, una pregunta, una aclaración para mí, que yo no soy arquitecto, soy economista y no sé lo que es el density bonus, pero bueno, eso lo puedo aprender yo sola. La otra cosa es que me gustaría saber si hay información sobre cuál es el estado actual del parque de viviendas protegidas, en el sentido del stock de viviendas protegidas que hay ahora por regiones en España, cuáles se pueden descalificar y cuáles no, y cuáles son los plazos, un poco cuál sería, digamos, la distribución de esa masa importante de viviendas protegidas. Porque yo creo, bueno, eso es mi opinión,
que el problema de España, porque España y todas sus regiones estamos en la situación lamentable en relación con el mercado de la vivienda, a diferencia de lo que pasa en Alemania o lo que pasa en Austria, es que aquí se hizo un mercado, o sea, el pecado del franquismo, de cuando se dijo cómo era, preferimos propietarios que proletarios, ¿vale? Entonces la manera de tal es hacer esa política paternalista de dar vivienda protegida en propiedad. Y eso es un disparate absoluto que solamente servía y sirvió para domar a las masas trabajadoras, por decirlo en plan mitinero. Pero, o sea, yo creo que, no sé, y es verdad, me ha parecido súper interesante lo que ha dicho Javier al final, de que es imposible que podamos llegar al modelo vienés, porque claro, Viena se benefició, entre comillas, de 2 guerras y de un gobierno socialdemócrata de verdad en la ciudad durante el periodo de entreguerras. Pero, y aquí estamos lejos de esa situación, pero se podría quizá caminar en esa dirección. Sobre todo la cuestión, yo creo que lo más importante es que la vivienda de protección sea temporal, porque es una manera de pensar, bueno, usted ahora, yo tengo dificultades económicas, estoy mal, y entonces el Estado me ayuda, pero yo espero poder salir del hoyo y tengo que abandonar esa situación de carencia, de necesidad de una ayuda pública. Si optas por el modelo de vivienda protegida en propiedad, es como decir, ya sabemos que tú vas a ser pobre como una rata toda tu vida. Bueno, no me quiero enrollar más, perdonad por la extensión. ¿Hacemos ronda o voy con estas? Tú dices ahí Euskadi, dentro de Euskadi es Euskadi Navarra, Euskadi la comunidad autónoma. Tú lo que quieres es que yo tenga problemas. Comunidad Autónoma del País Vasco. Navarra tiene mejores números que otros. Pelín, pero... Pelín. Sí, un poquito... Sí. Hay la ventaja de que yo tengo unos conflictos de identidad bastante importantes, ¿eh? Porque yo soy bilbaíno y ahora trabajo en Navarra. Entonces el nosotras lo tengo muy complicado. Además soy un vasco que habla catalán y no habla euskera, o sea que... los datos de Navarra son un pelín mejores, con la ventaja de, en términos de prestación de servicio público, de que es más fácil trabajar con 700.000 habitantes, que la mitad viven en una misma comarca, que con 2.300.000, y con la dificultad, yo esto no lo sabía, que el territorio navarro es 5 veces el de los 3 reales. 5 veces, sabía que era mayor, no 5 veces. Entonces, bueno, sí, los datos, si juntásemos Euskadi y Navarra serían un poco mejores si pusiésemos a los navarros de cuota de intervención de la vivienda protegida, de porcentaje de stock privado rehabilitado con fondos públicos, de vivienda todavía con calificación, son un poco mejores, tampoco espectacularmente mejores. Yo creo que tiene que ver también con eso, con que el territorio y la demografía marca. Pero bien apuntado. Son datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si me querías meter en problemas. No, voy con los primeros, con los de la señora y sigo contigo. Density bonus, a lo bruto, y aquí hay urbanistas y me van a matar. Pero es que hay un planeamiento que en un lugar dice que se pueden hacer 5.000 viviendas y se reevalúa la situación y de repente se aprueba un instrumento de planeamiento urbanístico que lo corrige y se dice no, 5.000 no, 7.800, porque hace falta, porque el territorio los aguanta, porque hay un consenso político en ese momento que dice que sí. Sería un density bonus en affordability si se dijese, oye, mira, el salto de 5.000 a 7.800, todas protegidas. Por cierto, los números son del 22 norte del Poblenou de Barcelona, por ejemplo, que es un sitio... El density bonus, perdón, es lo que hace... Estuve hace relativamente poco en una presentación, un acto que estaba Denis Itxaso y estaba hablando precisamente de ese tipo de... No lo llamo density bonus, lo llamaría de otra manera. Sí, lo que pasa es que Denis... Pero lo que él propugnaba, que lo que había que hacer es lo que se hizo en Donosti en los años 60, hacer levantes en toda la ciudad. Sí, se hizo en media España, pero bueno, sí.
y en cada lugar se dice que lo inventaron ellos. En Barcelona le llaman remuntas y también las inventaron ellos, con el alcalde de Porcioles. Bueno, pues la inventó todo el mundo, no pasa nada. Denis estaba refiriendo a lo bruto, y en este colegio igual me echáis, sobre una estructura ya existente, añadirle cajitas, porque vas añadiendo plantas. Esa es una posibilidad, pero redensificar no solo es eso. También a un volumen le puedes meter cajitas, que eso también se puede hacer, y después a un entorno le puedes añadir cajones al lado a lo bruto, Eso es redensificar. Y redensificar tiene mala reputación a izquierda y derecha del arco parlamentario, y yo no entiendo por qué a la izquierda redensificar en asequible, en donde encaje, no en todos los lugares, donde el territorio lo aguante, porque eso no lo defendemos. Después, stock de vivienda protegida. Está mal estudiado, como todos los temas de vivienda, y hay mala estadística, no por casualidad, porque España es un Estado bastante desarrollado, no se quiere tener datos. Y es un tema político. De hecho, una de las cosas que primero ocurre cuando hay un cambio de gobierno de izquierdas a derechas y esa comunidad autónoma tenía un observatorio de vivienda, es que el gobierno de derechas lo cierra. En la primera semana, no tardan mucho en hacerlo, Entonces está mal estudiado. Pero sí, hay unos esfuerzos por parte del Ministerio, a través de una cosa que se llama Boletín de Vivienda Social, de evaluar. Además han adaptado la metodología europea, que no me parece mal, que es, tú mides cuánta vivienda protegida tiene todavía calificación y por lo tanto no tiene precios de mercado, y cuántas personas reciben una ayuda al pago del alquiler que les abarata sustancialmente su coste de residencia, digamos, ¿no? Porque se mide así en el resto de Europa, que es como sale el 3,4, porque no tenemos el 3,4 de parque de vivienda. Una parte es parque, la otra parte son ayudas. Y yo creo que los únicos lugares que estudian cuántas viviendas tienen calificadas, cuántas se van a descalificar y en qué calendario, y a partir de qué momento no hay descalificaciones, somos Euskadi, Navarra y Cataluña. O sea, hay esa medida de cuántas unidades te salen del sistema por descalificación, cuántas metes nuevas, cuál es el balance neto y dónde las tienes. De hecho, yo creo que como el gobierno vasco, que tiene una operación estadística que es el parque de vivienda protegida, público o no público, desde hace décadas, yo creo que no tiene nadie. Pero ya digo, que no es casual, es que es un tema político. Después, sí, el franquismo tenía un proyecto económico y un proyecto político. El proyecto económico es que quería que hubiese inversión extranjera, que nos industrializásemos, que entrase el turismo, que nos acabasen admitiendo en el Club Europeo y todas esas cosas. Un éxodo del campo a la ciudad, una cierta incorporación de la mujer al mundo laboral, bueno, un montón de cambios que yo a mis aitas les agradezco bastante, porque yo después he crecido en un país bastante menos mierda que el anterior. Pero ahí detrás había un proyecto que era, para que todo eso pudiese ocurrir, hacían falta millones de viviendas. Primero cientos de miles y después millones de viviendas. Y idearon una cosa rara en derecho comparado o en política pública comparada, que es una vivienda con fondos públicos que se convierte en vivienda de propiedad plena de mercado. Eso es raro, porque ni siquiera en América Latina hay este instrumento. En América Latina hay el voucher, el bono a la demanda, es decir, hay un dinero para que tú te compres unas viviendas, la oferta, los promotores son conscientes y tienen como una especie de submercado para ese tipo de compradores, pero la vivienda es vivienda de mercado desde el minuto cero. En algún país han intentado que alguna vivienda de interés social tenga alguna pequeña limitación de precio durante un tiempo corto, pero no lo consiguen. Entonces, sí, el franquismo tenía un proyecto y lo que hay que decir es que fue exitoso. Fue tan exitoso que hasta toda la izquierda política y sindical, muchos años después de morir el dictador, todavía mentalmente están todavía cableados así. Empieza a cambiar. Por ejemplo, el 78, como ruptura constitucional, y principios de los 80, como ejercicio del autogobierno en muchas comunidades autónomas, no marcó una diferencia. Tú miras la política de vivienda y dices, radicalmente distinto porque hubo una relectura en democracia. No. Es haremos más viviendas protegidas. Bueno, de hecho, algunas de las únicas rupturas sistémicas se han dado aquí en Euskadi, finales de los 80, principios de los 90, varios gobiernos, varias administraciones, no sobra de nadie en particular. Por cierto, que el ministro de Franco, de Vivienda, era vasco, RS. El padre fundador de todo nuestro despelote inmobiliario era un señor de Guecho que murió en Corella, porque estaba casado con una navarra. Y después, bueno, el debate, y es un debate súper interesante, y lo tendremos que tener. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que la gente necesite poco tiempo una vivienda no de mercado y por lo tanto que la gente rote sobre esas viviendas y tener no demasiadas? Yo no estoy ahí.
pero acepto el debate, o tener muchas viviendas que no son de mercado y que la gente esté en ellas lo que le dé la gana. Y ahora me explico. Por cierto, cuando decimos muchas viviendas no de mercado, hay muchos cerebros que lo traducen mal. Eso no significa que toda la vivienda tenga que ser pública, ni de alquiler. Puede haber operadores privados y puede haber viviendas de alquiler social, de alquiler asequible, venta en propiedad plena, venta solo del derecho de superficie, conservando la propiedad pública del suelo, y ahora el derecho civil solo nos permite llegar hasta vender el derecho de superficie a 99 años. Pero si pudiésemos, yo lo vendería hasta a más largo plazo. Propiedad colectiva, las cooperativas en cesión de uso. Propiedad temporal, propiedad compartida. Es decir, hay millones de instrumentos para poder hacer viviendas no de mercado, que forzosamente todas no son para gente en riesgo de exclusión social. De hecho, solo una parte. Las demás son viviendas para clases medias más baratas. Entonces, ¿Viena qué hace? Con su Viena Wohnen, que tiene 120.000 viviendas de alquiler y 44 empresas privadas afiliadas al sistema público, que ellos les llaman cooperativas, pero que no lo son promotores sociales o promotores con ánimo de lucro limitado. Esas 44 empresas, ¿qué hacen? Bueno, Viena Wohnen solo tiene alquiler y no echa a nadie. Lo que te va es cambiando el precio del alquiler según cambian tus ingresos. Y al final hay gente que paga un alquiler prácticamente de mercado, pero que no se quieren cambiar de casa. ¿Por qué? Pues que su barrio es el de sus críos, el cole, el centro de salud. Entonces, si hay unos señores o señoras que sobrepagan y ayudan a que vivan otros, pues subsidio cruzado, ningún problema. De hecho, ellos, los vieneses, dicen, no es verdad del todo, pero bueno, que no puedes saber cuál es el origen, cuál es la situación socioeconómica de alguien por el código postal, mientras que en el resto de la Europa continental el sitio en el que vivimos marca mucho. Bueno, entonces yo no estoy en la posición de tengamos pocas viviendas protegidas, públicas, de alquiler y que la gente rote. No, yo no he dicho pocas. Bueno. No, yo no he dicho pocas, muchas, como en Berlín. En Berlín la clase media... Si hay muchas, la gente... Pero no rotan. Si hay muchas, no rotan. Pero se quedan. Porque tienes muchas veces... No, porque a lo mejor tienes una familia más grande y entonces te conviene tener una casa más grande o al revés. Te cambias dentro del sistema. Cambias dentro del sistema. O sea, en los sitios donde tienen mucha vivienda no de mercado, hay un concepto que nosotros solo podemos tener teóricamente, que es itinerarios. Vale. Tú puedes entrar en una vivienda social de alquiler y después te puedes ir a una en derecho de superficie que compras, después puedes pedir una permuta con alguien. Por cierto, que aquí, esto en Euskadi, funciona en el sitio que más. Esto se arrancó en los 2000 como una cosa teórica, y era que si tú eras propietario de una vivienda protegida, pero se te había quedado o grande o pequeña, podías ir a una bolsa intermediada por el gobierno, donde otra gente también te pedía el cambio contrario, y podía haber permutas, y tú te ibas a la más grande y pagabas los metros cuadrados de más, y tú te quedabas en la más pequeña y recibías los metros cuadrados de menos. Por lo que ahora se hacen bastantes permutas. Claro, solo puede haber esos sistemas, ¿no?, de itinerarios dentro de un sector no de mercado, de un sector regulado, o de aceptar que tienes unos usuarios que podían estar en el mercado pero que deciden sobrepagar porque no se quieren cambiar de barrio. Eso solo puede ocurrir con abundancia. Con número estrecho es imposible. Pero el debate existe, por cierto. Este debate que usted ha medio suscitado existe. Hay gente, y también en la izquierda, que defiende que tiene que haber un número limitado de viviendas donde la gente se le ayuda temporalmente. Y esto es procesar la residencia, la pertenencia, la familia, los hijos, la educación, el barrio, es procesarlo como si fuese una cosa fungible que tú puedes ir... Y yo creo que no. O sea, si tenemos éxito, a la gente le vamos a dar condiciones de posibilidad residencial y su vida se va a organizar en torno a eso. Entonces, bueno, itinerarios dentro de un sistema muy grande y regulado, sí. La cosa, por otra parte, la rotación no funciona, ¿eh? Yo es el tercer parque público que gestiono y la gente no se va. Pero no se va no solo porque algunos tengan unos recursos muy escasos y no se puedan ir. Hay gente que es que no se quiere ir, que es que vive bien donde vive. Y teníamos al caballero. Sí, nada, muy breve. Bueno, primero, gracias en general a todos por estas jornadas, porque yo creo que nos ayudan a muchos a quitarnos un poco de prejuicios que al final acabamos acumulando y está bien un poco pues aprender. Y con respecto a los prejuicios, en algunas de las diapositivas se ponía como esta cosa asociada a la izquierda de miedo a las políticas, digamos, fiscales o impositivas,
y por otro lado, como miedo de la derecha, a las políticas de límite de alquileres o de rentas, etcétera. Pero hay una cosa que no entiendo, que no he entendido, que es el límite, o sea, el tema del prejuicio de la izquierda con la fiscalidad. Entiendo que es porque en realidad la fiscalidad en este tipo de políticas suele ser de incentivos fiscales, no de castigos fiscales, porque si no entiendo que la izquierda no tendría tanto problema con este asunto, ¿no? A ver, expreso mis opiniones, como tal, muy discutibles. Pero hay una cierta izquierda que solo considera una reforma fiscal de la vivienda adecuada la que incluye solo penalizaciones, y hay otra izquierda a la que le da miedo cualquier cosa que no sea un incentivo. Y no nos podríamos poner de acuerdo en un lugar intermedio, que es utilicemos los incentivos y las penalizaciones en función de qué queremos que ocurra. Yo veo 3 espacios fiscales. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo después, ¿eh? Pero yo veo 3 espacios fiscales. El espacio de la especulación, que la ejecutan particulares más que empresas, por cierto, pero la ejecutan todos, y que consiste en el comportamiento como un gas. El gas ocupa todo el espacio libre que se deja para poder especular si no se le pone límites. Entonces, hicieron alquiler turístico, después alquiler de temporada, después alquiler de habitaciones. Bueno, se van inventando cosas para sacarle el mayor partido económico a metros cuadrados con la mayor rotación posible de gente. Bueno, pues eso igual hay que prohibir algunas cosas, que ya se está haciendo, y igual hay que penalizarlas fiscalmente, que no se está haciendo como se debería. Entonces, hay un espacio, si queréis, que es un poco más como industrial, que es las empresas que urbanizan, que edifican, que rehabilitan, que mantienen, bueno, que es una capacidad instalada, en inglés dirían developers, que nosotros la tenemos bastante buena, tenemos buenas empresas y buenos profesionales. Esa gente está haciendo una actividad económica normal, bueno, pues que tenga la fiscalidad la habitual en actividades económicas, ¿no? Y después hay un tercer espacio que, por alguna sonrisa que he visto por ahí al fondo, sonrisa que respeto, me da la sensación de que la gente cree que es un oxímoron que no puede existir, que es que hay un espacio para la inversión privada en vivienda asequible a largo plazo. Lo que pasa es que hay que darle una pista de aterrizaje jurídica y un marco fiscal. Y yo no tendría ningún problema en que a los particulares o a las empresas que inviertan en vivienda asequible a largo plazo se les baje mucho los impuestos o no se les cobre impuestos. Entonces, cuando digo, por cierto, que no es un oxímoron, es que 25 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos son viviendas no de mercado. Y no son todas públicas. Son una parte públicas, las otras son privadas. Fijaros en el ejemplo que hemos puesto de Viena. Wiener Wohnen tiene una tercera parte de la oferta y 44 empresas afiliadas con la administración tienen otro tercio de la oferta. El cortocircuito mutuo entre las dos izquierdas es que unos solo quieren poner incentivos y otros solo quieren poner penalizaciones. Y que además no suelen distinguir bien entre oferta de particulares y oferta de empresas. Y después se complica, porque técnicamente es complicado, y no lo negaré, que hay muchas figuras tributarias a las que meter mano y solo los sistemas forales le podemos meter mano a todas menos al IVA. Y el IVA no es menor, El IVA en la promoción, en la rehabilitación y en la gestión a largo plazo de patrimonios no es menor. Ya andan. Yo creo que se van acercando las dos izquierdas lentamente. Están gestionando el apareo justo para cuando pierdan las siguientes elecciones. Y lo de las zonas de mercado tensionado por parte de la derecha a mí me parece terraplanismo. O sea, su oposición a. Porque creo que si hay una situación claramente de descompensación entre la oferta y la demanda y tenemos sobreoferta en ciertos submercados de vivienda y suboferta en otros, lo que tienes tú que hacer es equilibrarlo, y para eso tienes que poner un torniquete a un miembro que sangra. Las zonas de mercado tensionado tienen externalidades, eso lo sabemos todos, pero coste-beneficio a corto plazo son la medida más eficaz. Y si alguien tiene una medida mejor a corto plazo, aplicable, y con ese mismo balance coste-beneficio, por favor que la explique, porque en general en Europa y en Occidente cada uno con su modelo, hay muchas diferencias, etcétera, pero casi todo el mundo tiene un sistema de estos de última ratio, de cuando ya se sale la cosa de madre, ponerle un tope a las cosas. Por cierto, que también mucha gente interpreta las zonas de mercado tensionado como que
el alcalde o alcaldesa o el presidente de comunidad autónoma de turno va a decidir en su despacho a cuánto se alquilan las viviendas. Y no es eso. Es que hay un doble sistema en el que si la vivienda estaba ya alquilada, el contrato posterior no puede superar el precio del anterior. Ese es un sistema puro de congelación. Y después, si la vivienda no estaba alquilada, hay un indicador de referencia que mide los precios del mercado, no los precios que le agradaría a la administración que tengan las viviendas. Y si la zona está tensionada, los precios son altos. Que no puede superar el indicador. En el fondo son sistemas que lo más que pueden hacer es enfriar un poco el mercado a corto plazo. Si se mantienen a medio y largo, no tomando otras medidas estructurales, entonces aparecen las externalidades. Porque los efectos positivos a corto plazo empiezan a desaparecer y se te empiezan a disparar las externalidades. Las externalidades son, no hay incentivos para la rehabilitación, quien está dentro del sistema se fortifica y atrinchera, hay barreras de entrada para los nuevos, bueno, hay una serie de cosas que están bastante estudiadas. Pero a corto plazo, si alguien tiene una mejor idea, por cierto, sería el mejor uso que le podríamos dar a la mañana, que alguien diga, zonas de mercado tensionado, no sé qué. Pues es que nadie propone el otro no sé qué. Yo, antes de irnos al café, un momentito, para entrar en la siguiente fase con alguna idea más clara, una pregunta. Después de todo lo que has comentado, las incertidumbres, las posibilidades, las alternativas, todo el discurso que se agradece que sitúes fuera de los esquematismos y de los radicalismos, la pregunta sería, ¿podemos enfrentarnos a la situación que se va a discutir después, asumiendo que sigue vigente la regla de los 3,30%? Es decir, ¿podemos decir que nuestro objetivo es el 30% de vivienda a precio no de mercado, que los usuarios no paguen más del 30% de sus ingresos y que el precio de las viviendas sea un 30% como mínimo inferiores a los del mercado? Ese escenario es en el que podemos movernos, en el que deberíamos movernos a la hora de hablar de las alternativas que tenemos. Si es sí, nos tomamos el café. Si es no, no sé lo que hacemos. No nos tomamos el café. Es sí porque es una provocación. O sea, es decir, no estamos ahí, ¿a dónde tenemos que ir? Pues no sé a dónde tenemos que ir hasta el final. Y no sé cuál es la velocidad a la que podemos ir. Pero encaminémonos a... En otros lugares del Estado me dan mucha caña con esto. O sea, yo lo que digo es 70% de vivienda de mercado, 30% de vivienda no de mercado. O sea, no es precisamente... No soy un peligroso colectivista, ¿eh? O sea, sigue habiendo un 70% de mercado. ¿Cuánto tiempo nos va a costar llegar hasta ello? No lo sé, años, bastantes años. Y después está la dicotomía, que no es lo mismo actuar en suelo urbanizable, en expansión, que en suelo urbano, en las ciudades ya existentes, donde todo es mucho más caro, complicado, largo, bueno, etcétera. Entonces, sí, caminemos hacia. Si alguien viene y dice que no es el 30, sino que es el 22, pues el 22, no pasa nada. Bueno, estamos tan lejos que lo que hay que hacer es trabajar hacia ese objetivo. Y solo los sistemas que se lo proponen se pueden acercar. Porque claro, este debate en muchas comunidades autónomas ni existe. O sea, os cuento es casi un chiste, pero el otro día estaba la ministra, con la que estoy en muchas cosas de acuerdo y en otras no tanto, ya se lo digo a ella, no pasa nada, en Murcia, y estaba explicando que las ayudas Next Generation para el gobierno de Murcia consistían en un paquete tampoco tan ambicioso, 556 viviendas protegidas de alquiler para una comunidad autónoma que tiene un poco más de 1 millón de habitantes. Y habían iniciado 5 y terminado 0. Allí da igual que te pongas el 30 si no vas ni hacia ello, pues es muy complicado. Y hay muchas comunidades autónomas que no están ni orientadas, que lo que dicen es más vivienda de mercado y eso lo resolverá todo. Bueno, tomemos el café, ¿no?